hogar, But first, the head of the household, los jefes de familia, the bosses of the family, los reyes, los sacerdotes, the kings, the priests. somos los que debemos de aprender esta palabra. We are the ones that should learn this word. Si la cabeza está bien, If the head is good, todo lo demás va a estar bien. then everything else will be good. Si la cabeza está torcida, If the head is twisted, todo lo demás va a estar torcido. everything else will be twisted. So hay que comenzar por el principio So we need to start at the beginning y por lo primero. and at the first. Déjame le hago una pregunta. Let me ask you a question. ¿Quién es más importante? Who is more important, ¿El hombre o la mujer? the man or the woman? ¿Ah? Los dos son importantes, They're both important. pero hay un orden establecido. But there's an order that's established. Ni uno es mayor que otro ante los ojos de Dios. Before the eyes of God, not one is greater than the other. Dios nos ama igual. God loves us the same. Dios murió tanto por el hombre como por la mujer. God died for man and for woman. Pero hay un orden de importancia. But there's an order of importance. Y Dios puso al hombre como cabeza. And God placed man as the Amén. head. Entonces ese es el orden de Dios. So that is the order of God. No quiere decir que el hombre es mayor que la mujer, It doesn't mean that the man is greater than the woman. porque el hombre no puede vivir sin la mujer. Because the man cannot live without the woman. Ningún hombre pudiéramos estar aquí si no hubiera una mujer, No man could be here if there weren't a woman. porque todos venimos de una mujer. Because we all come from a woman. Pero la mujer But the woman no hubiese estado aquí si no hubiera un hombre. wouldn't be here if there were no man. Y ahí es donde Dios anivela todo. And that's where God balances everything out. Y Dios dice, la mujer necesita al hombre, pero el hombre necesita a la mujer. And God says the woman needs the man, but the man needs the woman. Si pones 100 hombres en una isla, If you place 100 men on an island, en poco tiempo todos van a estar fritos. in a short while they'll all be fried. No va a haber multiplicación. There will be no multiplication. Lo mismo si lo haces con mujeres. And the same if you do it with women. Pones 100 mujeres en una isla, You place 100 women on an island, al tiempo se van a acabar. and in a short time they'll all be finished. Pero si pones 50 varones y 50 mujeres, But if you put 50 men and 50 women, se va a convertir en Puerto Rico, it's going to turn into Puerto Rico. se va a convertir en Cuba, It's going to turn into Cuba. se va a convertir en Santo Domingo, It'll turn into Santo Domingo. en todas las islas que hay, In all the islands that are porque va a there. haber multiplicación. Because there will be multiplication. No es que el hombre sea más importante, It's not that the man is more important, pero es en orden de importancia sí. but in order of O importance, sea, yes. en el orden que Dios lo estableció sí. But in the order that God established, yes. Es lo mismo, tome su lugar. You may take your seats. Es lo mismo It's the same as como si yo le digo, if I were to tell you, ¿qué es más importante? what is more important? ¿El switch de la luz? The light switch? Présteme atención. Pay attention. ¿Qué es más importante? What is more important? ¿El switch de la luz? The light switch? ¿El cable? The cable? ¿El foco? The bulb? ¿O la luz o la corriente eléctrica? Or the electrical current? ¿Cuál es más importante? Which is more important? ¿Mm? Sin uno no funciona el otro. Without one, the others won't work. Por lo tanto, todo es importante. So then they're all important. Si tenemos el switch, el cable y el foco, pero no hay corriente, ¿qué pasa? If we have the switch, the cable, and the bulb, but there's no current, then what happens? ¿Qué pasa si hay corriente, pero no hay cable? What happens if there's a current but no cable? O hay corriente, hay switch, Or there's hay cable, current, switch, and cable, pero no hay foco. but there's no bulb. So, todos son importantes, So they're all important. pero hay un orden de importancia. But there's an order of El importance. switch va en la pared, The switch goes on the el wall. cable va por arriba de la pared o del techo, The cable ceiling. goes above the ceiling, y el foco va ahí, and the bulb goes there. pero necesita el power But it needs the power. para que haya luz y todo funcione normal. So there could be light and everything work normal. Por eso le quiero hablar a los hombres principalmente, That's why I mainly wanted to speak to the men. porque si algo necesita enderezarse es el hombre. Because if something needs to be straightened out, it's the men. Se acabaron los amenes. The amens are over. Oí 3 amenes de mujeres, I heard 3 amens from women, pero no escuché ningún amén de hombre. but I heard no amen from a man. Si vamos a una casa destruida, If we go to a house that's destroyed, nos vamos a encontrar que la raíz, el problema es el hombre.
we're going to find that the root of the problem is the man. Porque usted puede decir, pastor, pero es que mi esposa. Because you can say, Pastor, but my wife. Pero cuando usted es la cabeza, But when you're the head, cuando usted es el que dirige, when you're the one that directs, usted es el que indica el camino, you're the one that indicates the way, el que lleva a su familia a su propósito, the one that takes his family to its purpose, no va a haber ese caos. there won't be that chaos. Porque toda mujer Because every woman anhela tener un hombre que la sepa guiar. desires to have a man that could guide her. Eso es todo lo que pide. That's all she asks for. La mujer siempre busca que un hombre le diga para dónde va y que le enseñe cómo llegar a su propósito. A woman always seeks for a man to tell her where she's going and for him to show her to her purpose. So hoy quiero darle un repaso rápidamente, So today I want to give a brief summary, porque si le pregunto así sin que abra sus libretas, because if I ask you without you opening your notes, que hablé yo hace unas semanas atrás what I spoke of a few weeks ago, de restaurando el sacerdocio caído, of restoring the fallen priesthood, si le pregunto que me diga algo de memoria de lo que hablé, if I ask you to tell me something by memory of what I spoke of, estoy seguro que se va a quedar patinando I'm sure that you're just going to be y slipping ya and no se sliding, acuerda de nada de lo que dije. and you won't remember anything I said. Solo voy a repasar rápidamente en 10 minutos o menos So I'm going to go over it in 10 minutes or less para llevarlo hasta donde quedamos to take you to where we left off, y después vamos a continuar con la segunda parte. and then we'll continue with the second part. Recuerde que este es un discipulado, es para que usted aprenda. Remember, this is a discipleship for you to learn. Ahora, vaya conmigo al libro de Malaquías 1, 6 y 8. Now go with me to the book of Malachi 1, 6 through 8. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué te hemos menospreciado tu nombre. A son honors his father, and a servant his master. If then I am the father, where is my honor? And if I am the master, where is my reverence? Says the Lord of the hosts to you priests, who despise my name. Yet you say, in what way have we despised your name? En que ofrecéis, esta es la contestación de Dios hacia los sacerdotes. This is the answer from God to the priests. En que menosprecéis sobre mi altar, perdón, se me lengua la traba. Dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis en que te hemos deshonrado. En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Read the part. You offer defiled food on my altar, but say, in what way have we defiled you? By saying, the table of the Lord is contemptible. Dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? And when you offer the blind as a sacrifice, is that not evil? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. And when you offer it then to your governor, would he be pleased with you? Would he accept you favorably? Says the Lord of the hosts. ¿Está escuchando? Are you listening? Entonces Dios le está hablando a los sacerdotes. So God is speaking to the priests. ¿Y por qué le habla y le menciona acerca de los animales que traían al sacrificio? And why does he speak about the animals that they brought for the sacrifice? Porque le estaban ofreciendo las sobras. Because they were offering the leftovers. Le estaban ofreciendo las cosas inmundas. They were offering him ungodly things. Le estaban ofreciendo los animales que ya estaban llenos de parásitos. They were offering the animals that were full of parasites. El que estaba tuerto. The one that had only one El que eye. tenía la pierna quebrada. The one that had the broken leg. O sea, le estaban ofreciendo un sacrificio defectuoso. In other words, they were giving him a defective sacrifice. Si usted creía que Dios no se fija en la ofrenda, sí se fija.
If you think that God doesn't notice on the offerings, He does notice. Él sabe cuando tú puedes dar 50 y le das $2. He knows when you can give 50, but yet you give $2. Yo sé que a usted no le gusta que hable de dinero, I know you don't like me talking about money, pero la ofrenda en aquel tiempo eran animales. but the offering at that time was animals. La ofrenda de hoy son finanzas. Today's offerings are finances. Es lo mismo. It's the same thing. En aquel tiempo un animal valía dinero. At that time, an animal cost money. En vez de traerle dinero, le traían el animal Instead of bringing the money, they brought the animal como sacrificio. as a sacrifice. Pero decían, bueno, este ya se va a morir, vamos a entregarle eso a Jehová. But they say this one's going to die anyway, let's give it to the Lord. Este ya tiene parásitos, se va a morir de todas maneras. This one has parasites, he's going to die anyway. Así ofrecemos sacrificio y no perdemos nada. So that way we offer and as sacrifice and we don't lose anything. Así hacemos muchas veces cuando podemos darle 50 y le damos $2. That's what we do when we can give 50 and we give him $2. Pero cuando vas al restaurante, But when you go to the restaurant, te pides un plato de $40 you ask for a $40 plate y dejas de propina $20 o $30. and you give a $20 or $30 tip. Honraste más al mesero que a Jehová. You honored the waiter more than you did Y no hay God. nada malo de honrar a los meseros que nos sirven. And there's nothing wrong with honoring the waiters that serve you. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Entonces eso es lo que Dios le está reclamando. So that's what God is telling him. Traían ofrendas malas delante de él y lo miraban como algo despreciable. They brought bad offerings before him and they saw something despicable. Ok, entonces vamos a seguir avanzando. So let's advance. Les hablé acerca también de que en este mundo I also spoke about that in this world. estamos viviendo los tiempos donde se honra mucho el talento, We are living times where the talent is honored a lot. se honra mucho las cosas que brillan, The things that shine are honored, pero ya no se busca lo que en verdad vale la pena. but we no longer seek what really is worth it. Por ejemplo, hay muchos hogares For example, there's a lot of y en los homes, hogares hay hombres, and in the homes there are men, pero muchos de esos hombres but many of those men, son autoritarios, authoritarian, son jefes. they're bosses. Un jefe y un líder son dos cosas diferentes. A boss and a leader are two different things. El jefe nomás viene a mandarte y a decirte haz tu trabajo, The boss just comes to order you around and say, do your job. pero el líder te indica el camino, But the leader shows you the way. te dice cómo ir He tells you how to y go, te lleva hasta tu propósito. and he takes you to your Esa es la purpose. diferencia de un líder y de un jefe. That's the difference between the leader and the boss. So, hoy en día hay muchos jefes, pero pocos líderes. So nowadays there's a lot of bosses, but little leaders. Hay muchos cabezones y pocas cabezas. A lot of hard heads and less Acabaron los heads. amenes, aleluya. ¿Están The aquí? amens are over. Are you here? Entonces, estamos en necesidad de padres, So we are in the need of fathers, reyes y sacerdotes. kings, and priests. Necesitamos que el liderazgo We need the leadership de los hogares sea restaurado. of the homes be restored. ¿Y cómo se restaura? And how do you restore it? Que el hombre se ponga en la posición que tiene que estar. That the man get into the position that he should be in. Que el hombre sea cabeza. That the man be the head. Dice el Señor, yo quiero que seas cabeza y no cola. The Lord says, I want you to be the head and not the Quiero que tail. estés arriba y no abajo. I want you to be on the top and Quiero not on que the seas el bottom. que prestes y no el que pidas prestado. I want you to be the one to lend and not to borrow. Quiero que seas el que diriges y no el que manda. I want you to be the one to direct and not to command. Entonces necesitamos levantar el sacerdocio que está caído. So we need to lift up the fallen priesthood. Les hablé también acerca de que aún en las iglesias hoy en día I also spoke that even nowadays within the churches, hay pastores que ya no buscan la santidad. there's pastors that no longer seek Ya no holiness. se habla la santidad. The holiness is not spoken about Ahora anymore. que cada quien haga como le dé su gana. Now everyone can do whatever they'd like. Mi esposa me mostraba un video donde está un pastor con falda y My wife showed tacones. me a video where there's a pastor Con with a falda skirt, y tacones. of wearing a skirt and heels. Hay otro que es homosexual totalmente. There's another one that's totally homosexual. Y Dios no odia a los homosexuales, And God doesn't hate the pero homosexuals. sí odia el homosexualismo, But he does hate homosexuality. porque es una versión torcida de lo que Dios estableció. Because it's a twisted version of what God established. Entonces, hoy en día So nowadays, hay pastores que llevan 3 esposas. there are pastors that have 3 wives. La Biblia dice que el hombre de Dios tiene que ser esposo de una sola mujer. The Bible says that the man of God should be a man of one woman. Se acabaron los amenes. The amens are over. Aleluya. Hoy las piden hasta por internet.
And nowadays they get them even over the internet. Yo conocí un hermano que pidió la esposa por internet I met a brother who asked for his wife over the internet. y es pastor hoy en día. And nowadays he's a pastor. Aleluya. Hallelujah. Al rato las van a vender en cajitas Pretty soon they're going to sell them in boxes con un moñito también. with a little bow on top. ¿Cuántos dicen amén? Así, How many say al, amen? al ritmo que vamos, para allá vamos. The rhythm that we're moving in, that's Y where we're heading. cuidado y peor todavía. And be careful that it be even worse. Entonces hoy en día So nowadays, el mundo está torcido, the world is twisted, pero eso se está metiendo a la iglesia. but that's entering the church. Porque en los altares no hay sacerdotes reales. Because in the altars there are no true No hay priests. sacerdotes que corrijan. There's no priest that correct. Dice la palabra que en los tiempos de Noé, The word says that in the times of y eso es Noah, lo que dice el libro de Mateo. and that's what the book of Matthew says. Creo que es Mateo 24:37. I think it's Matthew 24:37. Dice, y como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. And it says, and like the days of Noah, that's how the coming of the man shall Porque los be. días de Noé Because in the days of Noah, se casaban y se daban en casamiento. they married and they gave each other off to marriage. Ay, ay, ay. ¿Te lo explico o ya lo entendiste? Should I explain it or did you understand it? Se casaban They would get y married se daban en casamiento. and they would give themselves in marriage. Ahí alguien dijo, bueno, es que estaban viviendo una vida normal. Unos estaban casando y otros estaban dando en casamiento. Someone said, well, they were living a normal life. Some were getting married and some Pero were eso giving no es off in nada marriage. de extraordinario, no. Eso no es pecado. But that's not a sin. That's nothing extraordinary. No, dice que se estaban casando y decían, me caso con este, mañana me caso contigo. And no, it says that they were getting married and they're saying, tomorrow I'll marry this one and tomorrow I'll marry the Se other one. estaban casando y dándose en casamiento. They were getting married and giving O sea, each other in el marriage. pecado se había desparramado de una manera extraordinaria, tremenda. In other words, the sin had spread in an Y extraordinary estamos en way. esos tiempos. And we are in those Porque la times. Biblia dice que como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Because the Bible says, like in the times of Noah, that's how the coming of the Son of Man shall be. Entonces, So then, quiere decir this means que necesitamos volver al sacerdocio correcto that we need to return to the correct y priesthood necesitamos levantar el sacerdocio caído. and we need to raise up the fallen priesthood. Si el hombre está en la posición correcta, la mujer se va a someter, la mujer te va a seguir, la mujer te va a echar lonche, la mujer te va a hacer tortilla, te va a hacer tamal. Aleluya, me fui muy lejos, aleluya. If the man is in the correct position, the woman will submit. She'll cook you lunch. She'll make you tortillas. Ya se están perdiendo las abuelas que saben hacer tamales. The grandmothers that know how to make tamales are getting lost. Ya las abuelas de ahora ya no parecen abuelas. The grandmothers of today don't look like grandmothers. Aleluya, usted la ve con uñas, usted la ve con ojos de contacto, usted las ve, aleluya, con pedicure y todo lo demás. You see them with nails and contacts and pedicures and everything else. Antes cuando usted le decía voy a ir a ver a mi abuela, usted miraba una viejita ahí con un delantal para cocinar, ¿verdad que sí? When you used to say, I'm going to see my grandmother, you see a little old lady with an apron on, Con un chonguito, con algo así agarrado el cabello with a bun on top of her head, y haciendo tortillas o haciendo tamales. or making tortillas or Y lo tamales. primero que te ofrecía cuando entraba a la casa era comida. And the first thing she offered you when you entered the house was food. Ahora usted llega y lo que se oyen son los grillos. And now you enter and all you hear is the cricket. Una sopa maruchan es lo que le van a dar. Maruchan soup is what you're going to get. Cuando están aquí. How many are here? ¿Ah? Porque se están perdiendo las abuelas de verdad. Because the true grandmothers are getting lost. Apunten la receta de los tamales porque no van a saber cómo hacerlos. Write down the recipe for the tamales because you won't know how to make them. ¿Cuántos están aquí todavía? How many are still here? Pero ¿qué es lo que le digo con esto? But what do I tell you with Que this? necesitamos que el sacerdocio en los hogares sea restaurado. That we need the priesthood in the homes to be restored. Que se alineen con el llamado de Dios y el propósito de Dios. That they align with the calling and the purpose of God. Hoy los divorcios están por el cielo. Today the divorces are through the roof. Ya no hay diferencia entre el mundo y la iglesia There's no longer a difference between the world and the church en asuntos de divorcio. in the matters of divorce. Aleluya, pastores divorciados, Pastors divorce. apóstoles divorciados, Apostles divorce. profetas divorciados. Prophets divorce. Y te llegan con una y al otro, a los 5 años te llegan con otra. And they come in with one and 5 years later they're coming with another one.
Y cuando hace el llamado, usted va a ir a ponerle la cabeza. And when they do the calling, you go there and put your head there for Está them. transfiriendo todos los demonios que trae encima. They're transferring all the demons they have inside. ¿Están aquí todavía? Are you still here? So, ¿qué es el sacerdocio? So what is the priesthood? Según la Biblia, According to the Bible, dice el libro de Hebreos 5:1, the book of Hebrews 5:1 says, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor, escuche bien, de hombres, no en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. For every high priest taken from among men is appointed for men and things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins. So, un sacerdote es aquel que ofrece sacrificio. So a priest is one that offers sacrifice. El sacerdote es el que va delante. The priest is the one that goes in the El front. sacerdote es el que indica para dónde vamos. The priest is the one that indicates where we're going. El sacerdote es el que tiene el sistema para sacar la familia adelante. The priest is the one that has a system to get the family ahead. Pero hoy en día, But como nowadays, el sacerdocio está caído, since the priesthood has fallen, la cabeza del hogar the head of the home no está en la función correcta. is not in the correct function. La casa es un caos. The house is La chaos. familia es un caos. The family's in chaos. Porque no hay nadie que ponga dirección Because there's no one to give direction a los hijos, a la esposa. to the children, to the wife. Y es por eso que necesitamos levantar el sacerdocio. And it's because of this that we need to lift up the priesthood. ¿Cuál es la función del sacerdote? What is the function of the priest? Es un mediador entre Dios y los hombres. He's a mediator between men and God. Ofrece sacrificios espirituales. He offers spiritual sacrifices. Busca la presencia de Dios. He seeks the presence of God. ¿Quién busca la presencia? Who seeks the presence? El sacerdote, The priest, no la sacerdota. not the priestess. Alaba lo que no es de yeso. Worship him. Pero ¿qué es lo que hace el sacerdote? But what does the priest do? Vete tú a la oración, vete tú a la intercesión, que yo me quedo aquí. You go to the prayer, you go to intercession, that I'm going to stay here Porque yo voy a ir a trabajar. because I have to go to work. Pero muchas de las mujeres también trabajan But many of the women also y work. vienen a la oración And they come to y de prayer. aquí se van a trabajar. And from here they go to Pero el work. sacerdote está en la cama rascándose el ombligo. But the priest is in bed scratching his belly. Se acabaron los amenes. The amens are over. Paro, sigo. Should I stop or keep El going? sacerdote busca la presencia de Dios primero. The priest seeks the presence of God first. Conoce y enseña la palabra de Dios. They know and teach the word of God. Intercede por la familia y por el pueblo. They intercede for the family and the people. Te lleva a tu destino profético. They lead you to your prophetic destiny. Ese es el trabajo de un sacerdote. That is the work of a priest. Y del tiempo bíblico al tiempo de ahora, esto no ha cambiado ante los ojos de Dios. And from biblical times to the times today, this has not changed in the eyes of the Lord. Ahora rápido, Now quickly, señales de un sacerdocio caído. signs of a fallen priesthood. Desprecio, hay desprecio de la presencia de Dios. There is despisement of the presence of God. No hay gente, o sea, no hay hombres que busquen la presencia de Dios. In other words, there's no men that seek the presence of God. Les da lo mismo venir a la iglesia o no venir. It's the same to them to come to the church or not to be Si hay here. presencia o no hay presencia, les da lo mismo. Whether there's presence or no presence, it's the same to A them. muchos les conviene que no haya presencia. For many, it's convenient that there is no presence. Porque cuando no hay presencia, no hay convicción, no hay transformación. Because when there's no presence, there's no conviction, there's no transformation. Y si no hay transformación, no hay demanda. And if there's no transformation, there's no demand. Entonces vengo, escucho la palabra y me voy viviendo la vida que yo quiera vivir. So I come here, I hear the word, and I leave living the life that I want to live. Pero cuando hay presencia, But when there's presence, déjame decirte que tú vas a ser transformado. let me tell you that you will be Déjame transformed. decirte que Dios te va a cambiar las palabras. Let me tell you that God will change the words Dios for te va a you. cambiar la manera de vivir. God will change the way you live. Dios te va a cambiar tus amigos. God will change your friends. Porque la presencia trae transformación. Because the presence brings transformation. Aleluya. Pero entonces el sacerdocio caído no le importa la presencia de Dios. But then the fallen priest who doesn't care about the presence of Número God. dos, no le gusta ofrecer sacrificio. Number two, they don't like to offer sacrifice. Escuche bien. Listen well. Tiene una mentalidad religiosa They have a religious mentality y no una mentalidad de reino. and not a mentality of the kingdom. Falta de reverencia y temor de Dios.
lack of reverence and fear of God. Aleluya. Se ha perdido el temor de Dios. The fear of God has been lost. Hay rechazo del conocimiento de la palabra. There's rejection of the knowledge of the word. Ya no buscan la palabra, ya no se nutren espiritualmente. They don't seek the word. They're not nurtured Y spiritually. Dios quiere que tú y yo conozcamos su palabra. And God wants you and I to know his word. Dios dice, o hay alguien que dice, yo quisiera saber lo que hay en el corazón de Dios. There's someone that says, I'd love to know what's in the heart of God. It's very simple. Just read the word of God. Simple, lee la palabra de Dios. And you're going to find out what is in the heart of God. Y vas a encontrar lo que está en el corazón de Because Dios. the Bible is the heart of God written. Porque la Biblia es el corazón de Dios escrito. ¿Está escuchando? Are you listening? ¿Quieres conocer el corazón de Dios? Lee la palabra. You want to know the heart of God? Then read the word. Ay, no, es que a mí no me gusta leer. Oh, I don't like to read. Ay, no, es que a mí no me nace eso. No, that just not comes out of me. Pero sí te nace estar 3 horas en TikTok. But it does come out of you to be 3 hours on TikTok. Hasta el dedo lo tienes morado ya de tanto hacerle así. Your fingers even purple from so much swiping. Y Dios aborrece cuando nosotros no conocemos su palabra. And God hates when we don't know his word. Oseas 4:6 dice, Hosea 4:6 escuche says, bien, mi listen well. pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te eché del sacerdocio, porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being priests for me. Because you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. ¿Está escuchando? Are you listening? Entonces, eso es lo que le acabo de decir. What I just told you Son señales are signs de un sacerdocio corrompido o caído. of a corrupted or fallen priesthood. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tengamos un sacerdocio como debe de ser, como dice la palabra. And God doesn't want that. He wants us to have a priesthood as the word says it should be. ¿Cuál es un sacerdocio como Dios lo quiere? What is a priesthood as God wants it? Un sacerdocio verdadero A true priesthood es influencia en el espíritu is influence in the spirit, y es el que te lleva a ser transformado. and it's the one that leads you to be transformed. Ahora, ¿a cuál es la causa del sacerdocio caído? Now, what is the cause of the fallen priesthood? La influencia del mundo de este siglo. The influence of the world of this age. Por eso Romanos 12:2 dice, That's why Romans 12:2 no os says, conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. do not be conformed in this world, but be transformed by the renewing of the mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Y todo eso, la And- influencia del mundo, And all of that, the influence of the world, entonces, todo eso empieza bien, las cosas nuevas que están viniendo a la iglesia, all that begins good, the new things that are coming to the church, comienzan con algo bueno, they begin with something con good, una buena intención, with a good intention. pero poco a poco se va corrompiendo. But little by little, it begins to corrupt. Si no hay un sacerdocio If there is no priesthood establecido en la iglesia, established within the church, entonces la iglesia se va a ir corrompiendo poco a poco. then the church will be corrupted little by little. Y ahí es donde la gente And this is where the people empieza a aceptar que un pastor sea homosexual begin to accept that a pastor be o homosexual, que venga que sea transensual. or that he Transexual. be transsexual, Amén, que venga con maquillaje que parezca mujer, pero es un hombre. that he come in with makeup looking like a woman, but he is a Y man. la gente llega como que es cualquier cosa. And the people come in like it's just anything. Pero Dios no aprueba eso. But God does not approve Y this. todo eso es por falta de un verdadero sacerdocio establecido. And all of this is because of a lacking of established true priesthood. ¿Están aquí? Are you here? Ahí anda un loco diciendo que el Espíritu Santo es la esposa de Dios, There's a crazy person saying that the Holy Spirit is the wife of que el God, Espíritu Santo es mujer. that the Holy Spirit is a woman. Escuche eso. Listen to Y that. ahí está la gente, amén, gloria a Dios, el Espíritu Santo es mujer, es la mamá.
And there are the people applauding, yes, amen. The Holy Spirit is a woman, she's the mom. Si usted es un verdadero sacerdote de Dios, If you are a true priest of God, usted le dice, Dios reprenda al diablo. you say, God rebuke the El devil. Espíritu Santo no tiene sexo. The Holy Spirit has no sex. No es ni hombre ni es mujer, es el Espíritu Santo. It's neither man nor woman, it is the Holy Es el Spirit. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. It is the Father, Son, and Holy Spirit. ¿Cuántos me están entendiendo? How many understand me? Pero porque no hay un sacerdocio establecido, aceptan cualquier cosa. But because there is no established priesthood, they accept anything. ¿Ok? So, eso fue lo que le estuve diciendo la vez pasada. So that's what I was telling you last time. Y se lo resumí se pasa el tiempo rápido. And En I el tiempo que le acabo de hablar. in the time that I just spoke. Ahora, ¿cómo podemos restaurar el sacerdocio? Es lo que le quiero decir. Now I want to tell you, how can we restore the priesthood? ¿Cuántos quieren saber cómo restaurarlo? How many want to know how to restore it? Entonces dígame algo, no se me quede viendo así nomás. Then tell me something, don't just look at me. Ok, cuando nosotros queremos restaurar el sacerdocio, When we want to restore the priesthood, entonces necesitamos levantar hombres de oración. then we need to lift up men of prayer. Hombres que sean los que van al frente de la batalla. Men that go in the front light of battle. El libro de Lucas capítulo 18, verso 1, In Luke 18 verse 1, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. ¿Por qué es importante orar? Why is it important to pray? Porque la oración nos da poder. Because prayer gives us power. Aleluya, diga, la oración me da poder. Say, prayer gives me Y power. no solamente al hombre, también a la mujer. And not just to the man, but to the woman also. ¡Qué tremendo! How tremendous. Que escuche bien lo que le voy a decir porque esto te va a volar la cabeza. Listen to what I tell you because it's going to blow your head off. Usualmente, Usually, en lo natural, in the en lo natural, físico, in the physical, el hombre the man es mucho más fuerte que la mujer. is a lot stronger than the Tiene woman. más testosterona, They have more tiene más testosterone. músculos. They have more muscles. Naturalmente es más fuerte que la mujer. Naturally, he's stronger than the woman. Aleluya. So, si tú pones a pelear a un hombre con una mujer, So if you put a man to fight with a woman, es muy probable que el hombre le gane a la mujer, al menos que la mujer sea karateca. it's very probable that the man beat the woman unless the woman knows karate. Y sí las hay, ¿eh? And there are those that do. Hay mujeres que son bravas, aleluya. There are women that are very Chiquititas strong. así, pero tienen unas patadas como este alto. They're little like this, but their kick is this high. Escuche bien, Listen well. naturalmente el hombre va a ganar. Naturally, the man will win. Pero mire cómo es Dios. But look how God is. En el espíritu, In the spirit, la mujer puede ser más fuerte que el hombre. the woman can be stronger than the man. En el espíritu, In the spirit, la mujer es la que se levanta. the woman is the one that La gets mujer es up. la que ayuna. The one that La fasts. mujer es la que intercede. The woman is the one that intercedes. La mujer es la que hace todo lo espiritual. The woman does everything La spiritually. mujer va a estar más fuerte que el hombre. The woman will be stronger than the man. Por eso en el espíritu That's why in the spirit o en lo espiritual or in the spiritual, no se aplica eso de que el hombre es más fuerte que la mujer. that the man is stronger than the woman doesn't apply. Ahora te digo una cosa, Now I'll tell you la something. mujer puede orar, The woman can pray, interceder intercede, y hacer todo lo espiritual. and do all things Y spiritual. está bien, And that's good. pero Dios quiere ver el hombre. But God wants to see Dios the quiere ver man. al sacerdote. God wants to see the Dios priest. quiere ver al rey y sacerdote levantarse y ponerse en la brecha por la familia. God wants to see the king and priest stand up and stand in the gap for the family. Porque la oración nos da poder. Because the prayer gives us power. Mateo 17:21 dice, y este género no sale sino con oración y ayuno. Matthew 17:21 says, however, this kind does not go out except by prayer and fasting. Yo te aseguro que hubiera muchos menos divorcios si el hombre estuviera en la posición de sacerdote. I assure you there would be many less divorces if the man would stand in the position of priest. Si el hombre fuera cabeza del hogar. If the man would be the head of the household. ¿Por qué la mujer le falta el respeto al hombre? Why does the woman disrespect the man? Porque la mujer no ve al hombre como cabeza. Because the woman does not see the man as the head. Y no es porque no lo quiera respetar. And it's not because she doesn't want to respect Es him. porque no se ha ganado la posición de respeto. Because he has not won the position of respect. ¿Se acuerdan cuando vino la pandemia? Remember when the pandemic came? Ahora los hombres se quedaban a cuidar niños y la mujer se iba a trabajar. Now the men stood home to babysit and the women went to work. Aleluya.
Se afeminaron los hombres. the men became effeminate. Se afeminaron los hombres. The men became effeminate. ¿Sabes? Do you Ahí know? es donde entra el espíritu jezabélico. That's where the Jezebelic spirit Y enters. sácate de la mente que Jezabel es mujer. And get it out of your mind that Jezebel is a woman. El espíritu jezabélico no es mujer. The spirit of Jezebel is not a Es un woman. espíritu. It's a spirit. Y puede operar en un hombre como en una mujer a la misma vez. It can operate in a man and a woman at the same De la time. misma manera. And in the same way. Porque yo conozco hombres jezabélicos, Because I know Jezebelic men. altivos, manipuladores. They're manipulators. ¿Están aquí todavía? Are you still here? Entonces, escuche bien. So listen well. Entonces, cuando el hombre está en su posición, So when the man is in his position, yo sé que podemos lavar trastes y podemos cocinar, I know that we can wash dishes and we can cook. podemos limpiar el piso, We can clean the floors. pero no fuimos diseñados para eso. But we weren't designed for that. Fuimos diseñados para trabajar, para soportar la familia, para traerle comida, para traerle un techo. We were designed to work, to support the family, to bring food, to give them a roof over their head. La mujer no fue diseñada para ser cabeza. The woman was not designed to be the head. Pero muchas veces la mujer tiene que tomar el rol de cabeza porque la cabeza está en otro lado. But many times the woman has to take the role of the head because the head is somewhere else. Aleluya. Entonces, la inyección duele, pero te sana. The injection hurts, but it heals you. Y cuando no dice amén es que le está haciendo efecto en el espíritu. And when you don't say amen, it's because it's affecting you in the Ahora, spirit. mira la diferencia Now look at the difference del sacerdocio de Melquisedec between the priesthood of Melchizedek y el sacerdocio de Leví. and the priesthood of Levi. Hay una diferencia. There's a difference. Melquisedec representa el reino. Melchizedek represents the kingdom. Leví representa la ley. Levi represents the law. Representa la religión He represents religion o la religiosidad. or religiosity. Mira el sacerdocio de Leví. Look at the priesthood of Levi. Es ritualismo It's ritualism y es sombra de religión. and it's a shadow of religion. En cambio, And in exchange, el sacerdocio de Melquisedec the priesthood of Melchizedek es la realidad de Cristo. is the reality of Christ. Número 2, Number 2, en el sacerdocio de Leví, in the priesthood of Levi, solo los hombres son sacerdotes. only the men are priests. En el de Melquisedec, And in of Melchizedek, somos reyes y sacerdotes. we are kings and O priests. sea, en Leví somos solamente sacerdotes, In Levi, we're only priests. pero en Melquisedec somos reyes y sacerdotes. Melchizedek, we are kings and priests. En Leví In Levi, es sin el Espíritu Santo. it is without the Holy Spirit. Esto era el trabajo del sacrificio en la carne, Everything was work and sacrifice in the flesh. la fuerza humana. The human force. Pero el effort. sacerdocio de Melquisedec But in the priesthood of Melchizedek, somos guiados por el Espíritu Santo. we are guided by the Holy Spirit. So hay una gran diferencia. So there's a great difference. En Leví In Levi, el sacerdocio es masculino. the priesthood is masculine. En Melquisedec In Melchizedek, son hombres y mujeres. there are men and women. Aleluya, porque como le acabo de explicar, Because as I just explained, como somos guiados por el Espíritu, since we're guided by the Spirit, la mujer puede tomar una posición de guerrera, the woman can take a position of de warrior, orar, de interceder. of praying and interceding. El sacerdocio de Leví The priesthood of Levi, es nacional, it is national. era para una nación. It was for a nation. El sacerdocio de Melquisedec es global, The priesthood of Melchizedek is para worldly. todas las naciones. It's global for all the nations. El sacerdocio de Leví The priesthood of Levi es temporal, is temporary. el de Melquisedec es eterno. Melchizedek is eternal. Aleluya, ¿están aquí todavía? Dice Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, y a él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. And has made us kings and priests to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen.
Aleluya. Dios quiere que el sacerdocio se levante. God wants the priesthood to rise up. Dije que Dios quiere que el sacerdocio se levante. I said God wants that priesthood to rise El up. sacerdocio tome el lugar que tiene que tomar. That the priesthood take the place that they need Que to tome play. la posición correcta. That they take the correct Que position. no le eche la culpa a la mujer en todo. That they don't blame the wife for everything. Cuando algo pasa, le echamos la culpa a la esposa. When something happens, we blame the wife. Y eso lo aprendimos de Adán. And that we learned from Adam. Adán, ¿qué hiciste? Adam, what did you do? La mujer que me diste. The woman that you gave me. Ella me dio de comer del fruto prohibido. She gave me to eat of the forbidden fruit. Le echó la culpa a la mujer. Espérate, He blamed her and she said, ¿tú wait a estabas minute. ahí también al lado mío? You were there right next to me. No hubo un sacerdote que le dijera, hey, deja esa fruta ahí. There was no priest to say, hey, leave that Porque fruit nuestro there. padre dijo que no comiésemos de ese fruto. Because our father said that we do not eat of that fruit. Porque el día que comiéramos de ahí, Because the day that we ate from there, ciertamente moriremos. we would surely perish. Aleluya. Pero no hubo ese sacerdocio But there was not that priesthood que present detuviera a Eva. to stop Eve. Cuando Dios viene When God comes a amonestarlos, to confront them, ¿a quién va a buscar? who is he going to look for? Al hombre. The man. Él no dijo, Eva, porque Dios sabía que fue Eva la que comió. And Y he le didn't dio al say, hombre. hey Eve, because he knew that Eve was the one that ate and gave Pero to él the dijo, no, man. no, no, yo le di la responsabilidad a la cabeza, al hombre. But he said, no, I gave the responsibility to the Al head, to the sacerdote. man, to the priest. Por lo tanto, ven para acá, vamos a arreglar cuentas. So come over here and let's fix accounts up. ¿Qué has hecho? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? What have you done? Who told you were naked? Mi esposa. My wife. Aleluya. Le echó la culpa. Y de ahí le He echamos la blamed her. culpa. De ahí en adelante le echamos la culpa a la esposa. And from there on, we blame the wife. Nos cortaron la luz. La esposa tuvo la culpa. They cut the lights off. It was the Cortaron wife's el fault. agua. La esposa tuvo la culpa. They cut the water. It's the Se wife's llevaron fault. el carro. La esposa. They took the car, the Se lo wife. gastó en uñas y no pagó el carro. She spent it on her nails and didn't pay the car. Se acabaron los amén. The amens are over. ¿Están aquí? Are you here? No, es el hombre el que tiene que estar acá. No, it's the man that Mire. has to be here. Yo siempre me pongo de ejemplo porque es fácil hablar de Pedro y de Pablo, pero ¿qué tal de usted? I always set myself as an example. It's easier to speak about Peter and Paul, but Yo what era about you? malísimo para organizar la finanza, malísimo. I was horrible at organizing the finances. Dinero que entraba, dinero que derrochaba. The money that came in, money that was wasted. Y mi esposa era buena en eso. And my wife was good at that. Y yo siempre, no, hombre, vamos a comprarlo, vamos a gastarlo porque nada más se vive una vez. And I was, oh, come on, let's spend it. You only live once. Y estaba malísimo económicamente. And I was very bad off economically. ¿Y sabe qué? And you know what? Cuando yo fui a mi retiro When I went to my retreat y volví en sí, and I came back to Dios myself, me habló a mí personalmente God spoke to me y personally. me dijo, tú tienes que llevar la rienda de las finanzas. And he said, you need to carry the reins Tú of tienes the que finances. enderezarte, tienes que alinearte conmigo, You need to straighten up and align with me porque tú eres el sacerdote de esa casa because you are the priest of that house. y a ti te voy a llamar a cuentas. And I'm going to call you into account. Aleluya. Y le dije a mi esposa, ¿sí o no? And I told my wife, yes Y or le no. dije, de aquí en adelante, From here on out, tú no te vas a preocupar por pagar biles, you're not going to worry about paying the bills, pagar la luz, el agua, nada. paying the light, the water, De nothing. aquí en adelante, From here on out, yo voy a llevar el control. I will take the control. Imagínense, ella temblando porque yo iba a agarrar el control de eso. Imagine she was trembling because I was going to take control Porque era of un that. desastre yo con el dinero. Me, that I was a disaster with En the money. en ese tiempo yo no era pastor. At that time, I wasn't a pastor. Pero Dios me estaba preparando porque iba a ser pastor. But God was preparing me because I was going to be a Y pastor. no podía estar torcido. And I couldn't be twisted. No podía estar malo en la finanza. I couldn't be bad in my finances. ¿Cómo yo te voy a decir cómo guiarte en la finanza si yo estoy todo desbaratado en la finanza? How am I going to tell you how to be guided in the finances if I'm horrible in the finances? ¿Hace cuánto te dije eso ya? How long ago did I tell you that? Cuéntale rápido. 15, 20 años. 24 años atrás. 24 years ago. Que ella no se preocupa ni así si se pagan los biles o no. That she doesn't even worry this much if Yo the no- bills are paid or not. Ella toda preocupada en la noche. Ay, ¿cómo va a pagar el agua? ¿Cómo va a pagar la luz? No tenemos suficiente. Y yo roncando, hermano. ¡Guau! She would be worried at night, how are we going to pay the light? The Yo bills, we don't have roncando enough. y ella preocupada. And I'd be snoring. I was snoring and she worried. AT&T, ¿están aquí todavía? AT&T, are you here? Pero cuando Dios me... But when God delivered Y me, Dios me alineó con su propósito. and God aligned me with Y His me purpose, alineó mi mentalidad con el reino. and aligned my mentality with the kingdom, Le dije a mi esposa, mi hija,
I told my wife, honey, thank you for el tiempo que me ayudaste. gracias for the time that you helped me. You don't have to worry about that anymore. Ya no te tienes que preocupar por eso más. I'm in charge. Yo estoy a I cargo. will take care of the finances. Yo voy a encargarme de la finanza. Y ella dijo, ok, está bien. And she said, okay, that's fine. Y desde hace 24 años, And it's been 24 years ella now no se preocupa por un bill. that she hasn't worried over one bill. Para la gloria del Señor. For the glory of the Lord. Amén. Y te digo una cosa, cuando el sacerdote se endereza y se alinea con Dios, todo lo demás se va a alinear. When the priest straightens up and aligns with God, everything else will line up. ¿Está escuchando? Are you listening? Entonces, mi esposa Dios la usa, So my mi wife esposa tiene llamado, has mi calling. esposa es una profeta, My wife is a mi prophet. esposa es una Biblia caminando, My wife is a walking Bible, revelación, palabra, revelation, word, profecía prophecy, y todo eso. and all of that. Pero cuando le digo que no es no, But when I tell her no, it's no. y a veces se enoja, And sometimes she gets upset. ¿ah? y para la trompa así. And she purses her lips. Se enoja. She gets Le mad. digo, no. I tell her no. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque el sacerdote soy yo. Because the priest Y el is que me. me va a llamar a cuentas Dios es a mí, no a ella. And the one that who's going to be called to Dios me va a account is me, decir, ¿qué not her. hiciste con tu casa? God is going to tell me, what did you do ¿Qué with your house? hiciste con tu llamado? What did you do with your ¿Qué calling? hiciste con tu ministerio que yo te di? What did you do with the ministry that I ¿Qué gave hiciste? you? What did you Él me do? va a reclamar a mí. He's going to come and claim out to me. Por lo tanto, yo sé que al rato se le pasa y va a estar bien. So I know that in a little while she'll get over it and be Pero okay. a la misma vez yo le estoy dando dirección. But at the same time, I'm giving her direction. ¿Me está entendiendo? Are you understanding me? ¿Cuántos están aquí todavía? How many are still here? Entonces, eso es importante. So that's important. Ahora, escucha, ya me queda poco tiempo. Now, listen, I have a little bit of time left. Si queremos enderezar el sacerdocio, If we want to straighten up the priesthood, queremos restaurarlo, we want to restore it, tenemos que empezar en lo personal. we need to begin in the personal. No te fijes en mí, no te fijes en el que está a tu lado, en lo personal. Don't set your sights on me or the one next to you. In ¿Estás your orando? person. Are you praying? ¿Estás intercediendo? Are you interceding? ¿Estás pasando tiempo conociendo la palabra de Dios? Are you spending time getting to know the Word of God? Porque un sacerdote es una persona que ora, que sabe, conoce la palabra. Because a priest is a person that prays, that knows the Word. Escucha bien, Listen well. tenemos que saber interceder. We need to know how to ¿Dónde están los intercede. sacerdotes aquí? Where are the priests here? Usted tiene que saber interceder. You need to know how to Usted intercede. cuando le diga usted va a orar, usted va a interceder, usted tiene que saber qué hacer. When I tell you you're going to pray, you're going to intercede, you need to know what to do. Porque la intercesión Because intercession es el canal que cambia la atmósfera. is the channel that changes the Y cuando atmosphere. usted intercede, And when you intercede, la atmósfera va a ser transformada. the atmosphere will be transformed. Si queremos levantar el sacerdocio, If we want to rise up the priesthood, entonces tenemos que ser hombres de palabra. then we need to be men of word. Que su sí sea sí y su no sea no. That your yes be yes and your no be No no. le estoy diciendo que sea perfecto, aquí no hay ningún perfecto. I'm not telling you you have to be perfect. There's no perfect one here. Pero sí debemos de tener palabra. But we should have our word. Aleluya. ¿Por qué razón? For what reason? Porque todo hombre Because every man que no tiene palabra, que no cumple su palabra, that does not have a word and fulfill their word, entonces se deshonra a sí mismo. then they dishonor themselves. El hombre que no honra su palabra se deshonra a sí mismo. The man that does not honor his own word dishonors himself. Una persona que te miente y no cumple lo que dice, usted ya no le cree. A person that lies to you and doesn't do what they told you, you no longer believe Usted ya them. no cuenta con esa persona. You no longer count with that person. ¿Verdad que no? Right? Ok, porque se deshonró a sí mismo. Because they dishonored themselves. Aleluya. Entonces, si queremos levantar el sacerdocio, So if we want to lift up that priesthood, porque el sacerdocio ha sido abandonado en los corazones de los hombres, because the priesthood has been abandoned in the hearts of men, no le hemos dado importancia. we haven't given it importance. Entonces, Dios quiere que nos levantemos para este tiempo. So God wants us to rise up Somos for this time. reyes y sacerdotes. We are kings and priests. Por eso lo que leímos al principio, That's why what we read at the beginning, el hijo honra al padre the son honors the y father el siervo a su señor. and the servant his master. Malaquías 1:6. Malachi 1:6. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor.
So if I am father, where is my honor, says the Lord? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? And if I am a master, then where is my Dos fear? cosas que te pide Dios. Two things that God asks for. Te pide honra He asks for honor y te pide temor. and he asks for reverence. No un temor que diga, ay, Dios mío, ahí viene Dios, me va a golpear. Not a fear that says, oh my God, God is coming, he's going to beat me. Sino un temor reverente. But a reverent fear. Aleluya. Cuando íbamos a la católica, When we would go to the ¿cuántos Catholic fueron church, creados en la católica? how many grew up Catholic? Sí. ¿Ven? ¿Cuántos sabían persinarse? How many knew how to do the Aleluya. cross? Pasaba por en la catedral del pueblo y se pasé. You'd go by the cathedral of the town and A ver you'd la do that. crucecita, mira. You'd Esa do- era la cruz de nosotros. That was our cross. Eran borrachos, mal hablados y todo, pero besábamos la cruz. They were drunk and disorderly, but they kissed the cross. Amén. Pecadores hasta la chancla, aleluya. Sinners up to their shoes. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Pero, But, escuche bien, listen well, cuando nosotros llegamos a la católica, when we came to the Catholic, pasaba una mosca y la oías. a fly would go by and you would Porque ahí hear los it. niños no hacían ruido. Because there the children didn't Y make allí noise. no había cuidado de niños. And there was no daycare Le digo there. una cosa, no había ni baños. I'll tell you something, there weren't even Ahí tú no bathrooms. mirabas a nadie levantándose para el baño. You wouldn't see anybody getting up to go to the bathroom. Ahí tú mirabas un montón de niños y todos los niños calladitos. You'd see a whole bunch of children and all the children were quiet. Pero las piernas todas pellizcadas. But their legs would all be bruised from Porque cuando pinching. empezaban, el mamá Because when they started, the mom would, decía, a mí me decía pinch. mamá, my mom would tell me, asosiéguese, mijo, porque estamos en la casa del Señor. be quiet, son, we are in the house of the Lord. Parecía monaguillo yo ahí, I looked like de a lo little monk. calladito que era. Y era bien inquieto yo, pero allí era el monaguillo de la There I iglesia. would be, out there I'd be running around, but in there I was a little monk. Escuche bien, Listen well. un silencio, A silence, un orden, an order, nadie decía nada. no one said Mire anything. que ahí no hay bocinas como esta. Look, there's no speakers there Ahí like hay these. un microfonito, si acaso así chiquitito, y cualquier bocinita así, una sola bocinita vieja ahí. There's just one old ¿Y speaker and a sabe little qué? microphone. Y hasta los que están allá atrás escuchaban el sermón, And even the ones way in the back would hear the sermon porque todo el mundo calladito. because everyone was quiet. Aquí no hay unos peleando con los ujieres allá, otro jalándole el pelo a los niños acá, el otro aquí viendo TikTok y haciendo Facebook, y acá están otros peleando por el asiento. Here they're arguing with the usher. Back there they're pulling little kids there. There they're looking at TikTok, and over here they're fighting over the chairs. Y tremendo sonido que tenemos, And a tremendous sound that we miles de have. dólares que invertimos en sonido. Thousands of dollars invested in the sound. Y a veces los que están atrás dicen, no, no, es que no se oye. And sometimes those in the back say, no, we can't hear anything. Claro que se oye, pero estás en otra onda. Of course it can be heard, but you're Está aquí somewhere todavía. else. Are you still here? Entonces, escuche, So listen, en ese tiempo in that time, se nos enseñaba a respetar la casa de Dios. we were taught to respect the house of God. Tomamos a Dios en serio, We took God seriously porque teníamos un temor reverente. because we had a reverent fear. Y lo que había eran muñecos por todos lados. And there were just statues all over the place. Amén. Y cada vez que pasaba por un muñeco te persinaba. And every time you went by a statue, you do the cross. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces, ¿qué pasó? So what happened? Se cayó el sacerdocio, The priesthood se fell, descontroló it got lost control, y ahora todo el mundo hace lo que le da su gana. and now everybody does whatever they Y want. cuando tratas de corregirlos, se enojan y se van de la iglesia. And when you try to correct them, they get angry and they leave the church. ¿Cuándo vas a entender que al hijo que se ama se le corrige? When are you going to understand that ¿Cuándo the vas son a that is loved entender? is corrected? Que si yo te amo, yo te voy a corregir. When will you understand that if I love you, I will correct you? ¿Aló? Hello? No es para que te vayas, es para que camines derecho, es para llevarte a tu propósito. It's not for you to leave, it's to take you to your purpose. ¿Hay padres aquí? Are there any parents ¿Le ha here? dado a sus hijos? Have you spanked your children? ¿Les da porque los odia? Do you spank them because you ¿O hate les them? da para que caminen derecho? Or you spank them so they can walk Para que straight? no los corrija un juez, So that a judge doesn't correct para que them? no los corrija un policía allá afuera. So that a police officer out there doesn't Usted lo correct them? corrige You correct them porque lo ama. because you love them. La Biblia dice, si amas a tu hijo, sal afuera, corta una rama y dale para que aprenda. The Bible says if you love your child, go out there, cut a branch, and hit them so that they could learn. Eso lo dice la Biblia. That's what the Bible says. Entonces, hoy en día, So nowadays,
Como el sacerdocio está caído since the priesthood has fallen, y es un desorden desde la cabeza hasta los pies, and it's in disorder from the head to the y feet, cuando queremos enderezarlo, and when we want to straighten it up, está tan torcido el asunto que ya no quieren la corrección. it's so twisted that now they don't want the correction. Y cuando se pierde el temor de Dios, And when you lose the reverence of se God, pierde el sacerdocio. then you lose the priesthood. Muéstrame un hombre que perdió el temor de Dios y te mostraré un hombre que perdió su sacerdocio. Show me a man that lost his reverence for God, and I will show you a man that lost his priesthood. Porque es un descuido espiritual. Because it's not taking care of the spiritual. El temor, el perder el temor a Dios, To lose the reverence to God viene por el descuido espiritual. comes because of spiritual carelessness. Aleluya. No lo veo muy entusiasmado y está bien porque es una clase. I don't see you too enthused, but it's okay because it's a class. Y lo que pretendo hacer And what I pretend to do es que usted recapacite is that you y se recapacitate haga un autoanálisis and you do a self-analysis. y vea si su sacerdocio está caído o está bien. And if you see if your priesthood is fallen or if it's okay. Pero yo te puedo decir desde aquí de donde te estoy viendo But I can tell you from here that I'm que seeing tu you sacerdocio está caído. that your priesthood is fallen. Aleluya. Y debe de enderezarse, debe de levantarse. And it should be straightened out and it should be risen up. Dios nos está llamando a restaurar el altar que está derrumbado. God is calling us to restore the altar that has been destroyed. Así como dice en Primera de Reyes 18:30. Just like it says in 1 King, Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. then Elijah told all the people, come near to me. So all the people came near to him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. Escucha bien. Listen well. No hay sacerdocio sin altar. There is no priesthood without an altar. Y no hay altar sin fuego. And there's no altar Si without hay un fire. altar, tiene que haber fuego. If there's an altar, there needs to be Y si fire. hay un altar, es porque hay un sacerdote. And if there's an altar, it's because there's a priest. Y si no hay altar, And if there's no es altar, porque no hay un sacerdote que lo levante, que lo ponga en orden. it's because there's no priest to lift it up and put it into order. Pero Dios, cuando te ve levantando el altar, Él va a enviar el fuego. But when God sees you lifting up the altar, He will send the fire. Porque en el altar es donde se coloca el holocausto, es donde se lo coloca el sacrificio. Because in the altar is where you locate the holocaust and the sacrifice. ¿Qué hizo Abraham What did Abraham cuando iba a do presentar a Isaac? when he was going to present Isaac? Lo primero que hizo es levantar un altar. The first thing he did was to build an Y altar. después puso el sacrificio en el altar. And then he laid down the sacrifice on the altar. Y Dios debería de enviar el fuego. And God should have sent the fire, Aunque Abraham traía el fuego ahí con Isaac. even though Abraham brought the fire with Isaac. Entonces, lo primero que sucede The first thing that happens then es que perdemos el temor de Dios y entonces el sacerdocio cae. that we lose the reverence, fear of God, and then the priesthood falls. Para levantar el sacerdocio, To lift up the priesthood, lo primero que tenemos que hacer the first thing we need to es do restaurar el altar caído. is to restore the fallen Hay que altar. restaurar el altar. We need to restore the altar. ¿De qué altar me estoy hablando? What altar am I speaking El of? altar de la oración, The altar of el prayer, altar del ayuno, the altar of del fasting, conocimiento de la palabra, of knowledge of the del word, servicio en la casa de of Dios. service in the house of the Cuando Lord. restauramos el altar de Jehová, Jehová va a enviar el fuego para consumir el sacrificio. When we restore the altar of God, He will send the fire to consume the sacrifice. Pero hasta que no hagamos eso personalmente, But until we do that personally, el día que te hablé de tener un altar personal, the day that I spoke to you about having a personal altar, todos nosotros debemos de tener un lugarcito donde oramos en nuestra casa. we should all have a place where we pray in our house. Y si no lo tiene, no tiene altar. And if you don't have that, then you don't have an altar. Todos debemos de tener un lugar donde oramos. We all should have a place where we Puede ser pray. la cama, puede ser el closet, puede ser el piso, puede ser la cocina, puede ser la sala. No me importa dónde sea. It could be the bed, the closet, the kitchen, the living room. I don't care where it's at. Pero tiene que haber un altar en tu casa. But there should be an altar in your house. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Aleluya. Entonces, Jesucristo, ya por último, And lastly, Jesucristo es nuestro modelo perfecto del sacerdocio.
Jesus Christ is our perfect model of the priesthood. Dice el libro de Hebreos capítulo 4 versos 14 en adelante. The book of Hebrews chapter 4, 14 and on says, Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, aleluya, de nuestras debilidades. Y luego, ¿qué dice? Acerquémonos pues confiadamente en el trono de la gracia, al trono de la gracia. Hebreos 4:14. seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold last our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and grace to help in time of Levante la need. mano los sacerdotes aquí. The priest, lift up your hand. Déjame decirte que no tienes como excusa decir es que yo soy un pecador. Let me tell you, you cannot use an excuse. Ay, I es que am yo a no soy sinner. perfecto. Oh, I'm not perfect. Ay, es que yo no tengo la fuerza espiritual. Oh, I don't have spiritual strength. La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. The Bible says that we have a high priest who sympathizes with Porque us. Él vivió en la tierra y Él fue tentado, Él fue perseguido, Él fue tentado por el diablo y fue atacado por la gente. Because he lived on earth and he was tempted, he was persecuted, tempted by the devil and attacked by the people. So, Él no está buscando perfección en ti. So he's not looking for perfection in you. Él está buscando que tú tengas ese empuje para empezar a restaurar el altar que está derrumbado. He's looking for you to have that push to be able to restore the altar that had been Porque la Biblia destroyed. dice que el sumo sacerdote Because the Bible says the high priest se puede compadecer de nosotros y de nuestras debilidades. can sympathize with us and with our weaknesses. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que nos podemos acercar a Él confiadamente hasta el trono de su gracia. That we can confidently draw near to him to the throne of his grace. Jesús no solamente es nuestro sacerdote, sino que es nuestro Salvador también. Jesus is not only our high priest, he is our savior also. Y no solamente sacerdote, es sumo sacerdote. And not just the priest, but the high priest. Él intercede por nosotros en nuestras debilidades. He intercedes for us in our weaknesses. Él nos habilita para ministrar. He gives us the ability to minister. Yo no soy perfecto. I'm not perfect. Yo tengo errores. I have errors. Yo tengo pruebas. I have trials. Yo tengo tentaciones. I have temptations. Todos tenemos lo mismo. We all have the same thing. Pero eso no te puede detener como excusa. But that cannot detain you as an excuse. Porque Dios, Because cuando God, te acercas al trono de su gracia, when you come close to the throne of his grace, Dios te va a purificar para ministrar. God will purify you to minister. Y su ejemplo nos dejó Él aquí en la tierra And his example, he left us here on earth para inspirarnos to inspire para us que podamos hacer lo que Él hizo también. so that we can do what he did also. Se tiene que levantar el sacerdocio. The priesthood has to be Y lifted cuando el up. sacerdocio se levante, And when the priesthood is la lifted up, iglesia no será la misma. the church will not Tu be the hogar same. no será el mismo. Your home will not be El the same. divorcio se cancela. The divorce is canceled. Todo se alinea en tu familia. Everything aligns in your Tus hijos se family. alinean. Your children Tus align. finanzas se Your alinean. finances align. Tus hijos, tu esposa, todo se va a alinear. Your children, your wife, everything will be aligned. Pero tiene que empezar por la cabeza. But it has to begin with the head. Dios quiere que seas cabeza y no cola. God wants you to be the head and not the tail. Dios quiere God wants derramar de su presencia sobre ti y tu familia. to pour out his presence upon you and your family. Pero tenemos que buscar el orden de Dios. But we need to seek the order of God. Orden Order y alineamiento. and alignment. Orden Order y alineamiento. and alignment. Aquí hay muchas mujeres There are many women here que están aquí siempre buscando de Dios. that are always here seeking the Lord, Y el esposo viendo fútbol ahí en la casa. and the husband watching sports at home. Si Dios lo encuentra así, If God finds them like Dios lo that, va a llamar a cuentas God will call them to por account sinvergüenza.
Porque tenía que ser el cabeza, el que primero que busca a Dios, el que toma a la esposa de la mano y le dice: vamos a ir a la iglesia, vamos a ir al templo, vamos a buscar de Dios, vamos a enderezar nuestro matrimonio. Because he should be the one to grab his wife by the hand and say, let's go to church, let's seek God, let's fix our marriage, let's fix our family. ¿Sí o no? Yes or no? Pastora, perdone que la ponga, Pastor Lupita, que la ponga en el lugar, pero usted vino mucho tiempo sola cuando Emiliano se agarró las vacaciones. You came here a long time by yourself when ¿Cómo se sentía usted? Emiliano took vacation. How did you feel? Dígamelo. Ellos no lo pueden, él no entendía cómo uno se sentía. Yo me sentía avergonzada. He didn't Pero- understand how I felt. I felt embarrassed. Dios me daba la fuerza para seguir. But God would give me the strength to continue. Ahora que lo tiene a su lado. Oh, And now that he's no. by your side, Yo descanso bastante. ¡Qué gran diferencia! I rest a lot. What a great difference. ¿Y sabe por qué le pregunté? Porque sé que él es un hombre maduro. Do you know why I asked? Because I know he's a mature man. No me decía: ay, el pastor me puso ahí en la cámara y todo. No, porque yo sé que él ha madurado. And I know he's not going to say, Pastor, Ya no hay put me out vacaciones there. para él. He's matured. Se acabó el último ticket. And no more vacation. The ticket, last Aleluya. ticket was ¿Cuántos spent. dicen amén? How many say amen? Aleluya. Por eso, mira, pónganse de pie las mujeres que su esposo no vienen a la iglesia. Stand no, up, all women that their husbands don't come to church. No tenga pena. Don't be embarrassed. Si usted está aquí, el que no está es él. You're here. He's the one that's not here. Mire cuántas mujeres hay aquí Look how many women are here que el esposo no está sirviendo al Señor. that the husband is not serving the Lord. ¿Ustedes quisieran que su esposo estuviera aquí? Would you like your husband to be Estoy here? seguro que sí. I'm sure that you Que would. caminara a su lado, que le dijera: vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. That he would walk ¿Verdad? next to you and say, let's do this and let's Que do fuera that. su sacerdote. That he would be your priest. Porque yo primero soy sacerdote de mi esposa. Because first I am the priest to my wife. Gracias, hijas. Y después soy el sacerdote que Dios puso en esta casa. And then I'm the priest that God placed in this house. Pero si yo no la puedo dirigir a ella, ¿cómo la puedo dirigir a ustedes? But if I can't guide her, how can I guide you? Por eso Dios dice en su palabra That's why God says in his word que el obispo, que es igual que el sacerdote, that the bishop, which is the same as the sea priest, marido de una sola mujer. be the husband to just one woman. Eso ya no importa allá a mucha gente ahora. And nowadays that doesn't matter to a lot of people. Cambian de mujer cada 5 años They change women every 5 years. y la gente les aplaude. And the people applaud them. Hasta van a sus bodas. They even go to their Y no es weddings. porque se murió, And not because she died. es porque se le puso vieja y ya no la quiso. It's because she got old and he didn't want her anymore. Alaba lo que no es de yeso. Praise him, he's not made ¿Están of clay. aquí? Are you Yo here? le dije a mi esposa: tú y yo no vamos a ser viejos juntos. I Aleluya. told my wife, you and I will grow old together Hasta que la muerte nos separe. until death separates Así us. que atórale. Aleluya. So hang tight. Te dijo amén. Pues amén hasta la muerte. You said amen, well Y amen yo till también death. igual. And me the same. Aleluya. ¿Cuánto entienden? How many understand? Quiero que los hombres So I want the men. y las mujeres, antes de decirle otra cosa, And before I tell you anything else, le I know dije what a las mujeres que no tienen sus maridos aquí que se pusieran de pie. I asked the women that don't have their husbands here to stand up. Para que ustedes que sí tienen a su marido aquí, For those of you that do have your husband here, no le hagan la vida de cuadritos. don't make their lives impossible. No le hagan la vida de cuadritos a los que sí están aquí. Don't make life impossible for those that are here. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque a veces la esposa se convierte en la piedra de tropiezo que dice el esposo: pues para que se te quite, no voy más a la iglesia. Because sometimes the woman becomes that little rock, that little stone in the shoe, that then the husband says, you know what, just for that, I am not going to church anymore. No supiste caminar con tu esposo al lado. You didn't know how to walk with your husband next to you. Cuando es una bendición When it's a blessing que tu esposo ya camine al lado tuyo. that your husband now walks next to you. Porque usted no estaría en paz como está ahora si él estuviera en la casa haciendo otra cosa. Because you wouldn't be at peace like you are now if he were at home doing Porque something else. el territorio favorito de Satanás es una mente desocupada. Because the favorite territory of Satan is an unoccupied Y mind. cuando la mente no está ocupada en las cosas de Dios, la vas a ocupar en otras cosas. And when the mind isn't occupied in the things of God, you're going to occupy it with other things. Yo por eso les digo, les suplico, hijas que están aquí con su marido al lado.
That's why I tell you, and I beg you, daughters that are here with your husband next to you, Caminen con él. walk with him. Cuando lo veas débil, no le digas, ay, es que tú eres un carnal. When you see him weak, don't say, oh, it's because you're so fleshly. Gracias porque lo que me estás criticando me ayuda a ser más fuerte Thank you, because when you're criticizing, you make me stronger espiritualmente. spiritually. No, cuando lo veas caído, ve, dile, mi amor, ¿qué te pasa? Vamos a orar juntos para que te levantes, porque tú eres el sacerdote de esta casa y tú eres mi sacerdote. Go to him and say, honey, what's wrong? Let's pray together, because you are the priest of this house and you are my priest. No lo insultes, Don't insult no lo them. minimices, Don't belittle no them. lo compares a nadie, Don't compare them to porque él anyone, es único, because he is como tú unique, eres única. just as you are Ni unique. tú lo comparas a nadie, ni él te compara a nadie. You don't compare him to anyone, and he shouldn't compare you to anyone. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Porque yo le digo esto, ¿sabe por qué? And I'll tell you this, you know why? Porque yo he conocido matrimonios Because I've known marriages en los 20 años que tengo de pastorear, in the 20 years that I have a pastor, que el esposo se convirtió a Cristo. that the husband converted Era to un Christ. borracho, era un drogadicto, He was an alcoholic, a era un drug addict. mujeriego, He was a se womanizer. metía con prostitutas He would lay with prostitutes. y ella venía, And she would come pastor, here. Pastor, ayúdeme a orar por mi esposo help me pray for my para que se husband, convierta a Cristo. for him to convert to Christ. Amén, vamos a orar. Amen. Let us Y pray. un día vino, And one day he se came. convirtió el hombre, The man converted. empezó a servir He began to serve como mujer, as an usher. pintaba la iglesia, He would paint the church. quería hacer de todo. He wanted to do everything. Y ahora la esposa decía, ay, cásate con el pastor porque ya no sales de la iglesia. And now the wife would say, oh, why don't you marry the pastor, because you don't never leave the church. Y un día le hablé a esa hija, le dije, ven para acá. And one day I spoke to that daughter and I said, come ¿No here. eras tú la que me decías que orara por tu marido? Were you the one that told me to pray for your husband? Sí. Yes. ¿Y ahora por qué tú le dices esas cosas? And now why do you say those things to him? Ay, es que siempre está en la iglesia y casi ya no está en la casa. Oh, now he's always in the church and he's hardly ever home. Bueno, ¿lo quieres involucrado con Dios o involucrado con las prostitutas? Well, do you want him involved with God or involved with the prostitute? You tell me. Tú me dices a mí. Usted que tiene su marido aquí, cuídelo. You that have your husband here, take care Porque of te him. voy a decir una cosa, Because si I'm tu gonna tell you marido se something. tuerce, la que más va a sufrir vas a ser tú. If your husband becomes twisted, the one that's going to suffer Si the tu most is marido you. te dice, ya no voy más a la iglesia, las primeras 2 semanas va a estar viendo el fútbol, va a estar viendo Netflix, pero después de las 2 semanas va a estar buscando a alguien más en la calle. If your husband says, I'm not going to church the first 2 weeks, he'll be watching football and Netflix. But after 2 weeks, he'll be looking for someone else out on the street. Ahí sí te vas a convertir en una Magdalena llorando como loca. And there you will become a Magdalene crying like ¿Están crazy. aquí todavía? Are you still here? Le estoy dando un consejo. I'm giving you some Que muchas advice. veces el sacerdocio no se levanta porque cada vez que se quiere levantar, lo pisas. That many times the priesthood does not rise up because every time it rises up, you stomp Y on hay it. otras que dicen, uy, ahora estás orando, te crees mucho. And there are others that say, oh, now you're praying, you think you're all that. Uy, Oh, mira, entró la gloria de Dios aquí. look, the glory of God has entered here. ¿Sabe qué hace esa persona? And you know what that person does? Pues no ora más. Well, they don't pray Porque anymore. cuando trató de levantar su sacerdocio, tú lo humillaste. Because when they tried to raise up their Tú priesthood, you lo hiciste humiliated them. sentir como una basura. You made them feel like garbage. Mañana no te quejes Tomorrow, don't si complain te trata como una basura. if they treat you like garbage. Porque Dios te dio la oportunidad de tenerlo en su casa. Because God gave you the opportunity to have him in Quería his house. involucrarse en servir He wanted to get involved in serving con los sugieres. with the ushers. Quería servir He wanted to serve, arreglando la iglesia. fixing the church up. No, y hay otras que se enojan. Uy, ahora das el diezmo y no me das para las uñas. And there are others that get upset. Oh, now you give your tithes and you don't give me for Mire, my yo he nails. escuchado de todo, hermano. Listen, I've heard it all, De brother. todo he escuchado. I've heard it all, brother. He conocido hermanas que son karatecas también. I've known sisters that Hombres also así grandote como karate. Willy, allá que está Willy así grandote. Some men tall as Willie Y la like esposa that. así chiquita. And the wife is short. Y son los que le pegan al esposo. And they're the ones that hit the husbands. Así las hay también. There are those there also. Aleluya.
Por eso la iglesia está como está. That's why the church is the way it Porque el is. diablo nos ha engañado Because the devil has deceived us. y nos tiene como perros y gatos peleando. And he has us fighting like cats and dogs. Cuando deberíamos estar orando juntos. When we should be praying together. Fabián y Jackie dan una clase donde les dice tienen que orar juntos. Fabian and Jackie give a class where he tells them A los they que need to pray pasaron ya, together. los que ya pasaron por el curso de matrimonio, les pregunto, ¿oran juntos? Those that went through the course of marriage, I ask you, do you pray together? I bet you don't pray together. Te apuesto que no oran juntos. Y ese es uno de los requisitos para que el matrimonio se mantenga sólido. And that's one of ¿Sí o the no? requirements to keep a Denle un solid aplauso al marriage. Señor. Yes or no? Give an applause to the Lord. Oren juntos. Pray together. Ahora, si ya son bien espirituales, que no hay que orar juntos, bueno, por lo menos ahí le dice, bueno, tú ora por mí, yo oro por ti. Well, and if you're very spiritual that you no longer need to pray together, then tell them, well, you pray for me and I'll pray for you. Mi esposa y yo aprendimos a hacer algo. My wife and I learned how to do something, Y le digo, ella me lo enseñó. and she taught me. The 5-second hug. El abrazo de 5 segundos. Come here. Ven. Esto tiene que salir de la nada. And this Ella has to come out of anda nowhere. haciendo sus quehaceres She's doing her y me chores, acuerdo o ella se acuerda and I remember or she y va y me remembers. dice, oye, 5-second hug. Y ven, un abrazo de 5 segundos. 5 seconds. Y nos abrazamos por 5 segundos. And we hug for 5 seconds. ¿Por qué? Por nomás Why? porque sí, Just because. no por algo especial. Not for anything special. ¿Y sabe qué? And you know what? Ahí ella puede descansar en mí There she can rest on me y yo puedo descansar en ella. and I can rest on her. 5 seconds. 5 segundos. Hay veces que le digo, agarre la esposa de la mano. Sometimes I tell you, take your wife by the hand. Y en la iglesia, And imagínense en la in the casa. church, imagine at the house. Aleluya. Cuando la querías enamorar, ay, le decías que qué bonita, qué hermosa, huele, qué lindo. Y le traía regalitos y de todo. Y ahora agárrenle la mano. When you wanted to win her over, oh, how pretty, how beautiful, you bring her presents. Yo lo And now veo. I say, grab her by the hand. Yo lo veo. I see it. Ay, Dios libre que le diga, dale un beso. God forbid, I said, give her a kiss. Así medio, un beso frío de eso, You give her seco ahí. a dry, cold kiss. No, es para que la agarre, la voltee así, It's for you to take her and put her down and give her a que le big suma kiss. los ojos del beso que la da. That her eyes bulge from the kiss that you've given her. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Que levantar el sacerdocio, hijo. We need to lift up the Si los priesthood. hombres están fuertes If the men are strong espiritualmente, spiritually, el diablo le va a pensar muy bien para atacarte, porque no fácil va a poder hacerte algo. the devil will think twice about attacking you because he will not easily be able to do anything to you. ¿Están aquí? Are you here? Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Give a strong applause for the King of Kings. Sacerdocio para la nueva generación, Priesthood for the new la nueva generation, temporada que tenemos. for the new season that we have. Necesitamos ir a otro nivel en el sacerdocio. We need to go to another level in the priesthood. Que tú sí sea sí y tú no sea no. That your yes be yes and your no be no. Si no puedes venir, mejor di no puedo venir. If you can't make it, then say I can't Pero no make me it. digas sí voy a ir sabiendo que no vas a venir. But don't tell me yes, I will be there, knowing that you will not be there. ¿Está escuchando? Are you listening? Así que póngase de pie.